Y seguimos como lo hemos anunciado este mes con el tema el Espíritu Santo. El domingo pasado comencé la reunión o el estudio o la prédica con la Trinidad, hablando algunos minutos acerca de la Trinidad, algo que nuestra iglesia cree, un credo importante de la iglesia. El Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un Dios, pero en tres personas. Para los que no estuvieron, simplemente recordarles, dijimos que para entenderlo más fácil, que son tres personas diferentes, un Dios. El Padre ama y envió a su Hijo a la tierra. Ese Hijo recibió el nombre de Jesús, vivió, murió en una cruz, entregó su vida, resucitó al tercer día para entregarnos salvación y vida eterna. Y ese Jesús ese Hijo que fue enviado a la tierra, retorna otra vez al lado del Padre. Y el Padre y el Hijo envían la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, quien ahora está en y con la iglesia. Y como la iglesia somos nosotros, Él está con cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Está para llenarnos de poder, está para guiarnos, está para dirigirnos y está para llevarnos a una vida victoriosa. Ahora, no podría justamente esta semana hablar del Espíritu Santo sin recordar lo que pasó el jueves pasado. Aquí en Suecia, para los que nos están viendo por internet, aquí en Suecia es feriado. Y entonces muchos simplemente se alegraron de ese día por ser un día feriado, un día que no tenían que trabajar, salvo algunos que tienen que hacerlo. Algunos aprovecharon, tomaron el viernes también libre, sábado y domingo y 4 días libres. Pero muchos ni siquiera saben por qué celebraban ese día feriado, ese día rojo en el calendario, o si lo sabían, no les importaba. Y la verdad es que incluso en muchos países los cristianos no recuerdan este día. Este día que para mí es un día muy importante para todo el cristianismo, ya que ese día es cuando Jesús vuelve al Padre para que el Espíritu Santo viniera a ocupar su lugar en la tierra y en la iglesia que Jesús había fundado. Bendito sea Dios. El domingo pasado vimos cuando Jesús dice: antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuese el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y un poquito más adelante Él les dice: aún tengo muchas cosas para decirles, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Bendito sea Dios. Jesús tenía que volver al Padre. En primer lugar, dice la Biblia que Él volvió al Padre para, sentado a la diestra de su Padre, interceder por cada uno de nosotros. Él está al lado del Padre, querido hermano y hermana, intercediendo por ti y por mí. Cuando tú estás pasando alguna dificultad, algún problema, ten la seguridad que hay alguien que está diciéndole al Padre que te ayude, que te bendiga, que te guarde. Bendito sea el nombre del Señor. Él también fue a ocupar un lugar como nuestro abogado frente al diablo.
Dice la Biblia que el diablo es el acusador de los hermanos. El diablo está con el dedo apuntando todo el tiempo. Pero ahí está Jesús como nuestro abogado. Aleluya. Mostrándole la sangre preciosa. Y diciéndole, diablo, vete, porque la sangre que yo derramé en la cruz le ha perdonado, le ha limpiado de todo pecado. Aleluya. Bendito sea Dios. Y también Jesús tenía que volver, como lo dijimos, para que el Espíritu Santo fuese derramado en la tierra. Y Él vino a tomar su lugar en la iglesia. Bendito sea Dios. Y pasan 40 días entre el día de la ascensión de Jesús hasta el día de Pentecostés. Y llega ese día, lo mencionan todos los evangelios, el día cuando Jesús vuelve a su Padre. No lo vamos a mencionar, pero ustedes lo pueden leer después en Mateo 28, Lucas 16, Marcos 16, Lucas 24 y Hechos capítulo 1, que sí lo vamos a leer dentro de un rato. Pero Jesús, antes de volver al Padre, dice la Biblia que Él aprovechó ese tiempo para hablar a sus discípulos, para entregarles más enseñanzas, para darle órdenes, mandamientos, entre otras cosas, de ir y predicar a todo el mundo, de ir y hacer discípulos, de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de sanar a los enfermos, de libertar a los cautivos. Y entonces también les habla de las señales que seguirían. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y cuando dice a los que creen, no está mencionando a grandes apóstoles o pastores, está hablando a los que creen. Amén. Si tú crees, tienes el derecho de hacer lo que dice la Biblia ahora. Las señales a los que creen: echar fuera demonios, hablar en nuevas lenguas, poner las manos sobre los enfermos y sanarán, tomar en las manos serpientes y cosas mortíferas sin ser dañados. Aleluya, qué promesa, ¿verdad? Y también poder para ser testigos eficientes. Y ese poder vendría cuando el Espíritu Santo llenara la vida de aquellos hombres y mujeres que habían estado a Jesús, siguiendo a Jesús. De ese Espíritu Santo es el que habló primero Juan el Bautista. Bueno, de ese Espíritu Santo se habla ya en varios profetas del Antiguo Testamento. Pero Juan el Bautista dice: yo a la verdad os bautizo en aguas, pero viene uno después de mí, al cual no soy digno ni siquiera de desatarle los cordones de las sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bendito sea el nombre del Señor. Y Jesús, antes de irse, les deja la gran promesa: y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea Dios. Y leemos en Hechos capítulo 1. Leemos los versos 4 y 5. Dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y luego entonces llega el versículo 8 en adelante, cuando les dice: recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús,
que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y a mí en muchos temas de la Biblia me gusta imaginarme cómo puede haber sido ese momento. Me acuerdo muchísimos años atrás, en tiempos de juventud, era uno de los que escribían los manus, ¿cómo se llama? Para hacer las representaciones de fin de año, de Navidad, los guiones para muchas cosas, y ahí había que hacer florecer un poco la imaginación, sacándolo por supuesto de las verdades que encontramos en la Biblia. Y a mí me gusta imaginar, y entonces me imagino a Jesús en el medio, los discípulos alrededor, y dice Lucas 24 que Él alzó las manos y los bendijo. Aleluya. ¿Lo puedes ver a Jesús alzando las manos y bendiciéndote? Aleluya. Me encanta ver esa figura de Jesús levantando sus manos hacia mí y dándome de su bendición. Y también levantando sus manos hacia ti, hermano y hermana, y dándote la bendición del Señor. Aleluya. Y eso lo encontramos en Lucas 24. Dice que alzó sus manos y los bendijo. Y mientras está bendiciéndolos, comienza a subir. Y los discípulos miran. Nunca habían visto algo así. Habían visto la transfiguración, pero que alguien empezara a levantarse, a subir y a irse, no lo habían visto. Y me puedo imaginar los ojos incrédulos de los discípulos como diciendo, ¿y esto qué es? ¿Qué es lo que está pasando? Y Jesús se va y se va y se va hasta que dice la Biblia, una nube le oculta de sus ojos. Y aparecen esos dos ángeles que le dan esa gran noticia. Este mismo Jesús, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús, así como le han visto ir al cielo, Él mismo también volverá. Y eso es lo que estamos esperando. El arrebatamiento, cuando Jesús venga a buscar a su iglesia. Aleluya. Perdonen el agua que tengo que estar constantemente tomando. Pero hay dos cosas que noté mirando esta semana los evangelios. Justamente todo lo que tenía que ver con este acontecimiento de la ida de Jesús, de dejar órdenes, mandamientos, enseñanzas a sus discípulos. Y no sé, como nunca antes empecé a pensar un poquitito y notar algunas cosas. Por ejemplo, Jesús le da las órdenes de predicar el evangelio a toda criatura. Les da la orden de sanar a los enfermos, de libertar a los cautivos, de bautizar a unos discípulos que estaban llenos de temor, que estaban con miedo, discípulos que dudaban, a un Pedro que le había negado 3 veces, tal como Jesús se lo había dicho, aquellos discípulos que le habían abandonado en el momento más difícil del Señor. Lo habían acompañado 3 años, pero en el momento que quizás más Jesús los necesitaba, a sus amigos, como les llamaba, ellos desaparecen. Jesús le dice a las mujeres que las encuentra después de haber resucitado. Entonces Jesús les dijo, no temáis. Id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Mateo 28, un poco más adelante, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, o sea, tal como Jesús les había mandado, al monte donde Jesús les había ordenado. Pero entonces dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban.
Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Ven a Jesús que se para frente a ellos y dudan. En Marcos capítulo 16, vemos que ellos no escuchan a las mujeres que habían visto al Señor. Dice, ellas cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después vienen los dos discípulos, ¿se acuerdan que iban en camino a Emaús? Y Jesús se les pone al lado y les empieza a hablar. Y ellos de pronto se dan cuenta, cuando Jesús parte el pan, dice, no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba. Aleluya. Pero entonces dice, ellos fueron, o sea, estos dos discípulos, fueron a los demás y les hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. Y entonces, un versículo más, Marcos 16, 14. Finalmente Jesús se aparece a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Esos mismos discípulos que Jesús le da la orden de llenar el mundo con el Evangelio, de salir a libertar cautivos, a sanar enfermos. Estos mismos discípulos, cuando ven a Jesús, dudan. Y acá Jesús le tiene que decir incrédulos y duros de corazón. En Juan 20 dice que Jesús se apareció a los 11, a los 10, porque Tomás no estaba. Y cuando Tomás viene y le dan la nueva, ¿qué hace Tomás? No cree. Hasta que yo no ponga el dedo en las llagas, no voy a creer que Jesús resucitó. Y bueno, al final viene Jesús, Él lo hace, porque Jesús es tan bueno, es tan amoroso. Le reprochó sí la incredulidad, pero le dijo, está bien Tomás, mete el dedo a ver si no es el agujero que me dejó el clavo. Bienaventurado aquellos que no creyeron, que no vieron y creyeron. Bienaventurado, le dice, los que no vieron y creyeron. Eso por un lado. Jesús da la orden de llenar el mundo con el Evangelio a hombres incrédulos, duros de corazón y que dudaban. Otra cosa que me llamó la atención, si había tanta necesidad en el mundo, tanta necesidad en la gente de recibir palabra de Dios, de recibir salvación, de recibir sanidad, de recibir perdón de pecados, de ser libertados. Si había tanta necesidad, cuando Jesús le da la orden, ¿por qué no los envió ahí mismo? ¿Por qué no cuando les dice id y predicad el Evangelio, les dice, bueno, vayan muchachos, la obra es de ustedes, salgan ahora? Pero Jesús le dice id y predicad, pero todavía no. Le dicen, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y es lo que estamos hablando esta semana. No se vayan, no empiecen a predicar, no sanen enfermos, no liberten cautivos, no hagan nada. Solamente esperen a que sean llenos del poder de lo alto. Y uno se podía preguntar, si no supiera el resto de la historia, ¿por qué tenían que esperar? ¿Por qué volver a Jerusalén en primer lugar? ¿Por qué tenían que esperar? Pero fueron obedientes. Y en Hechos vemos que ellos volvieron a Jerusalén. Dice Hechos capítulo 1 y verso 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el que está cerca de Jerusalén. Pero para mí, queridos, es una gran enseñanza lo que acabo de decirles recién, porque eso me da a mí la seguridad, eso me anima a mí de saber que Jesús
llama a discípulos y discípulas a servirle, aunque no seamos perfectos. No tenemos por qué ser perfectos para ponernos en las manos de Dios y para que Dios nos use. Amén. Para bendición de su reino. Podemos venir tal como somos. Aunque Jesús nos diga qué duros de corazón que son. ¿Por qué dudan? ¿Por qué son duros? ¿Por qué son tan imperfectos? Pero así como Jesús utilizó a sus discípulos a pesar de todo, tú y yo a pesar de todo, también podemos ponernos en las manos del Señor. Eso me anima, me da fuerza, me da ganas de servir más aún. Porque queridos, el enemigo nuestro, el diablo, es muy astuto. Y cuando a veces tenemos momentos de flaqueza, porque tú y yo en el camino rumbo a la tierra prometida, muchas veces tropezaremos con alguna piedra. Muchas veces quizás nos salgan heridas en las rodillas al caer. Pero el Señor está ahí al lado nuestro. No para darnos un puntapié y tirarnos un poquito más abajo, sino que está ahí para extender la mano y levantarnos y decirnos, sigue adelante en el camino. Sigue adelante, aleluya. Y poder saber que en cualquier momento, aunque tú y yo hayamos fallado, pecado delante de Dios, porque somos pecadores, lavados y limpiados por la sangre de Jesús. Pero somos pecadores mientras estemos en esta tierra, mientras estemos en este cuerpo humano, cautivo por el pecado. Pero saber que tenemos un Dios que cuando vamos a Él arrepentidos de corazón, nos perdona y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y Dios nos dice, vayan a servirme. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Pero pasa algo, que los discípulos son cambiados, son transformados, son llenos de un poder que Jesús les había dicho que les daría. Y van a Jerusalén y esperan. Y en esa espera también aprenden algunas cosas. Aprenden paciencia y aprenden a esperar. Queridos, cosas que nosotros también tenemos que aprender. Por un lado, aprender obediencia, porque ellos, a pesar de todo lo que podían ser o no ser, fueron obedientes. Y Jesús les dijo, no se vayan a ningún lado, vayan a Jerusalén y esperen la promesa del Padre. Y ellos, a pesar de todo, obedecieron. Si queremos ser bendecidos, si queremos servir a Dios, tenemos que aprender algunas cosas. Por un lado, obediencia. Tenemos que aprender también a tener paciencia. Por algo el apóstol dice, la paciencia os es necesaria. Y tenemos que aprender a esperar. Y yo creo que esperar es una de las cosas más difíciles que a veces nos cuesta a los seres humanos. Porque queremos las cosas ya. Venimos a Dios, oramos, le pedimos algo. Al otro día no recibimos respuesta o pensamos que no la recibimos. Y ya nos desanimamos, nos venimos abajo. Parece que Dios no me escucha. ¿Qué habré hecho? Y ahí el diablo aprovecha a meternos un montón de cosas, un montón de pensamientos en nuestra cabecita. Aprender a esperar. Alguien dijo, esperar puede ser difícil, pero Dios nos da la fortaleza que necesitamos para hacerlo. Aleluya. En esos 10 días que van desde la ascensión hasta el Pentecostés, dice la Biblia que se reúnen a orar. Verso 14 del capítulo 1. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Perseveraban unánimes. Y otras 3 cosas importantes para que nosotros aprendamos si queremos realmente servir a Dios y ser bendecidos por el Señor. Hay 3 cosas fundamentales. Una es la oración, otra es la perseverancia y otra es la unidad.
Bendito sea el nombre del Señor. Así que tenemos obediencia, paciencia, saber esperar, oración, perseverancia y unidad. Hay algunas cosas que tú y yo como cristianos necesitamos para ver la gloria de Dios. Pero ahora pasa algo. Estos discípulos llenos de miedo, estos discípulos temerosos, incrédulos, estos discípulos ahora, luego del Pentecostés, los vemos totalmente cambiados, totalmente transformados. Ese Pedro que negó a Jesús 3 veces, aún frente a una criada, ahora lo vemos parándose, lleno de poder, lleno de coraje, lleno de fuerza espiritual. Ese Pedro que se enfrenta al sumo sacerdote y a los gobernantes y les dice, dice la Biblia, y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, y entre otras cosas les dice, ¿qué les parece, señores? Es mejor obedecer a Dios antes que a ustedes. ¿Ustedes imaginan al Pedro que negó 3 veces al Señor? Enfrentándose ahora a las autoridades máximas que había en el mundo religioso de aquel tiempo. Y decirles frente a frente, señores, para mí es mejor obedecer a Dios antes que a ustedes. Pero había pasado algo, aleluya. Ahora estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Ahora había recibido esa fuerza espiritual, que el Espíritu Santo que había venido a la tierra porque Jesús se había ido, lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que pasó. En Hechos capítulo 2, vendrá el próximo domingo. El próximo domingo haremos un cambio de púlpito, como se llama, con el pastor Renzo Noé. Yo estaré en la mañana a las 11 predicando en la iglesia de Helenelón, donde él es pastor, y por la tarde el pastor Renzo estará trayendo un mensaje de Pentecostés. Pero igual quiero leerlo. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. ¿Tú sabías que podemos estar juntos, pero cada uno por nuestro lado? Cada uno con un pensamiento diferente. Pero qué lindo es cuando podemos estar todos unánimes juntos. En un mismo corazón. Aleluya. Con un mismo pensamiento, con un mismo deseo. Bendito sea Dios. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Este versículo me vuelve atrás a cuando Juan el Bautista le dice, viene uno después de mí, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aleluya. Cuando nos entregamos a Jesús, se convierte en nosotros, como lo dijimos el domingo pasado, el milagro del nuevo nacimiento. Esa obra la realiza en nuestro corazón, en nuestra vida, el Espíritu Santo. Él es quien realiza en nosotros el milagro del nuevo nacimiento. O sea, Jesús, el Espíritu Santo entra a vivir, a morar en nosotros cuando entregamos nuestra vida en las manos de Jesús. Por eso la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Y hay que cuidar el templo. ¿Amén? Hay que cuidar el templo porque es el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido también para estar en y con nosotros siempre. Pero hay una nueva y hermosa experiencia, queridos, que se llama ser bautizados en el Espíritu Santo, que se llama ser llenos del Espíritu Santo, que lo llaman también la promesa del Padre, el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo. Y es lo que vivieron aquellos aproximadamente 120 discípulos.
fueron llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados en el Espíritu Santo, recibieron el regalo de Dios, el regalo del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, esa nueva experiencia que hay para el cristiano, es para todos aquellos que hemos creído en Jesús. Para todos aquellos que hemos recibido al Espíritu Santo en nuestro interior y nos hemos convertido en templo del Espíritu Santo. Porque es lo que Pedro dice cuando termina su mensaje y la gente compungida de corazón le dice a Pedro y a los otros: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y si somos hijos e hijas de Dios, es porque Dios nos ha llamado. Es porque Dios nos ha llamado. Y es porque hemos aceptado su llamado. Él ha golpeado la puerta de nuestro corazón y nosotros le hemos dicho: sí, Señor, entra. O sea que para nosotros es la promesa del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Estoy terminando. Necesitamos vivir nuevas experiencias con el Espíritu Santo. Necesitamos, repito, vivir nuevas experiencias con el Espíritu Santo. Y no tengamos miedo de cosas nuevas que el Espíritu Santo nos quiera dar, porque todo lo que Él nos quiera dar será bueno. Todo lo que Él nos quiera dar será para bendición de nuestras vidas y para que a través de nuestras vidas podamos bendecir a los demás. Bendito sea Dios. Hoy el Espíritu Santo se está moviendo en todo el mundo, pero también se está moviendo aquí con nosotros. El Espíritu Santo también se está moviendo aquí y con nosotros. Lo creo con todo mi corazón. Aleluya. Los hermanos de la alabanza van a volver a cantar y a tocar el coro con el que terminamos el domingo pasado. Dios manda lluvia, envía de tu espíritu. Como les escribí especialmente a los hermanos nuevos, este local se llama el Övre Salen, o sea, el aposento alto. Gloria a Dios. Aleluya. O sea, justo hoy tenemos en este aposento alto un tiempo con el Espíritu Santo. Aleluya. Y mientras los hermanos estarán cantando, vamos a alabar a Dios, vamos a bendecirle, vamos a adorarle, como estoy seguro hicieron los discípulos en aquel tiempo. Dice que oraban y clamaban juntos y unánimes, esperando la promesa del Padre. Bendito sea Dios.